Y bien, vamos a meditar esta conferencia, ¿sí? Nuestra corona y nuestra victoria están en Jesús. Tu corona y tu victoria están en Cristo Jesús. Y esto es importante porque muchas veces necesitamos preguntarnos en dónde estamos parados. El Padre Mario les hablaba precisamente del amor de Dios como una fuente de gracia, pero una fuente o una tubería se puede tapar y ya no puede salir el agua. Muchas veces hay algo que puede ser un obstáculo para que el agua pueda fluir, para que una fuente pueda aventar ese chorro de agua precioso. Tiene que estar limpia el agua y también la tubería. Y cuando muchas veces los cristianos no estamos bien limpios, hay cosas que se pueden tapar y ya no damos esta gracia, ya no podemos fluir. Y vamos a hablar precisamente de aquello que nos permite que tengamos una victoria. Cuando hablamos de victoria, ¿qué es lo contrario de una victoria? La derrota. Por ejemplo, yo como futbolista por muchos años tuve victorias y derrotas, más derrotas que victorias, pero bueno. Y ciertamente pocas veces me coroné o nos coronamos como equipo en algún campeonato. Recuerdo solamente un campeonato donde fuimos coronados campeones. Y ese campeonato, esa corona como campeones, se vio a través de victorias. Pero no solamente victorias, sino también algunos momentos de derrotas. Y a veces hay que saber perder. Decimos en el deporte que también tenemos que saber perder. Pero en la vida espiritual, al igual que en los deportes o en las competiciones deportivas, va a haber momentos donde si queremos llegar a la victoria y alcanzar una corona, tenemos que estar al pendiente en dónde estamos peleando, cuál es el campo de batalla. Por ejemplo, los que sabemos de deportes tenemos que conocer al enemigo o a los contrincantes y saber realmente que tenemos autoridad si sabemos competir. Y bien, para que nosotros tengamos claro esto, vamos a ver precisamente la Escritura. La vida espiritual, la vida cristiana se va a desarrollar en un campo de batalla. Y necesitamos recordar que tenemos que tener autoridad en alguien bien importante, el señorío de Jesús. Yo estoy convencido de que algo que nos va sucediendo en la vida religiosa, en la vida cristiana, en la vida sacerdotal, es retomar en las áreas de nuestra vida el señorío de Jesucristo. Por eso tenemos que estar al pendiente, porque a veces no tenemos victorias y vivimos derrotas porque no hemos puesto esa área de nuestra vida en las manos de Jesús, en el señorío de Jesús. Y podemos tener un tiempo caminando con el Señor, podemos tener un tiempo de vida sacerdotal, en mi caso 19 años, pero la realidad es que siempre hay un reto y tenemos que estar al pendiente para saber realmente por qué estamos teniendo derrotas, por qué estamos derrotados en algunas áreas de nuestra vida, por qué no hemos podido vencer esa situación, por qué no hemos podido derrotar al enemigo en ese aspecto de nuestra persona, por qué nos está costando trabajo alcanzar la corona. Y la victoria y la corona, sí, ciertamente cuando en el deporte nos coronamos, nos dieron un trofeo que no podemos llevarnos todos. Es un trofeo que representa la victoria, un trofeo que representa la victoria. Y me acuerdo que en una ocasión nos dieron no nada más el trofeo, sino a cada uno nos dieron una medalla que nos podíamos colgar en el pecho para saber que en esta temporada fuimos campeones. Pero haciendo la historia vemos que ciertamente tuvimos momentos difíciles. La vida espiritual en la vida familiar, la vida cristiana en el cada día tiene estos retos. Y de repente te vas a topar con situaciones difíciles y que tenemos que recordar quién es el Señor de nuestras vidas, quién está tomando autoridad y control, quién nos está guiando, en qué situación estamos parados y por qué a veces hemos tenido esas derrotas. Bien, los que trajeron su Biblia, ábranla, los que no, también. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, que se conoce como el libro de las revelaciones. Tenemos en el capítulo 3, versículos 7 y siguientes, dice la palabra: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Aquí es cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, y una de ellas es la de Filadelfia. Así habla el Santo de Dios, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir.
versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Sé lo que vales. He abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Mire lo que dice el Señor. Te conozco, he abierto una puerta y sé que has gastado tus fuerzas, pero has guardado mi palabra, te has mantenido firme. Y escuchen, versículo 9. Como no me has negado, mira, voy a tomar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se llaman judíos, porque no lo son, sino que son mentirosos. Yo haré que vayan y se postren a tus pies, porque habrán visto que te amo. ¿Porque qué? Habrán visto que te amo. El Señor nos recuerda cuánto nos ama. Versículo 10, otra vez. Has guardado mis palabras, que ponen a prueba la constancia. Pues yo te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero y que probará a los habitantes de la tierra. Versículo 11. Vengo pronto. Mantén la firmeza que tienes para que nadie te arrebate la corona. Mantén la firmeza que tienes para que nadie te arrebate la corona. ¿Qué está diciendo el Señor a esta iglesia de Filadelfia? Primero, que nos conoce, que nos ama, que conoce la constancia y la perseverancia en la fe, que va a abrir una puerta para que aquellos que han sido tus enemigos se puedan postrar ante ti. Pero también dice que mantengas la firmeza, porque hay momentos de prueba. Y díganme si no, cuando nosotros vivimos la fe constantemente, sí, en la iglesia, vamos al grupo, estamos en un ministerio, pero el reto es cuando sales de la iglesia, sales del grupo oración y regresas a tu casa, regresas a la vida cotidiana, ahí donde muchas veces está la prueba y la dificultad. Es donde tenemos que saber cuáles son los retos y las victorias o las derrotas. Cuando hablamos pues de la victoria, son aquellos momentos en los que vamos a enfrentar el pecado, al enemigo, aquello que nos pueda dañar. Y esta es una realidad. Constantemente en la vida espiritual tenemos retos, decisiones de vida. Cuando convives con tus amigos, cuando convives con la comadre, cuando te vas al trabajo. Recuerdo una vez un servidor que me decía: padre, es que no sé cómo hacer. Yo estoy en el grupo de oración, estoy sirviendo, pero en el trabajo con mis amigos constantemente pierdo el control de la lengua. Cuando menos acuerdo, estoy diciendo groserías, malas palabras, y a veces me presto al doble sentido. Para él había una derrota constante. Se proponía cada mañana, según él, para convivir con sus compañeros, y él le dolía caer en este juego. Esta era una lucha constante. Su campo de acción y de victoria estaba siendo derrotado. Y entonces yo le hablaba precisamente de que debemos vivir el señorío en todo momento, porque la victoria nos lleva a la corona. ¿Y qué es la corona de la que podemos hablar y la que podemos recibir? La santidad. La corona es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Claro, Pablo también va a hablar más adelante, ahorita se lo voy a leer, de que para él la corona es la gloria, llegar al cielo. Pero para llegar allá teníamos que luchar muchas batallas. Yo estoy convencido de que tenemos que revisar nuestro diario vivir. Yo le decía a este varón: cuando vas por la mañana, entonces, antes de llegar a tu trabajo, debes invocar al Espíritu Santo en primer lugar, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir nuestra fe en Cristo. El Espíritu Santo es el que me recuerda quién es mi Señor y mi Salvador. Y entonces yo le decía a este varón: yo creo que lo que te está faltando es que no le estás entregando tu vocabulario a Jesús. No le has dicho a Jesús que tome control y autoridad de tu lengua y de tu boca. Y necesitas pedirle a Jesús en su señorío que tome control y autoridad. Así como el mudo que no hablaba y que Jesús le sana. Cuando vemos el Evangelio de San Marcos, ese hombre que era sordomudo, miren, el Señor Jesús. Por eso decían: todo lo hace bien, tiene autoridad. Nadie nos había hablado con tanta autoridad. El señorío de Jesús nos va a llevar de victoria en victoria. Por eso un joven que no ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador, difícilmente a veces va a enfrentar cosas las que puede vencer. Cuando Jesús no es el Señor de tu vida, es difícil que venzas el control de tu cuerpo. Por eso los cristianos tenemos que tener claro quién es el Señor de nuestras vidas. Y a veces hay áreas de nuestra vida que no le hemos dado a Jesús,
que no nos hemos declarado que Él es el Señor, para que tome victoria y autoridad. Yo le decía a este varón, a este servidor: bien, yo te recomiendo, cuando te vayas a ir a tu trabajo, en cuanto llegues a la área de trabajo, te pongas tu casco y todo lo que haces porque era constructor. En ese momento dile a Jesús: Señor, toma autoridad y control de mi lengua. Te declaro Señor de mi lengua. Toma autoridad, porque tú eres el que tiene este poder sobre mí. Y entrégale este día para que seas victorioso. Me decía: Padre, es verdad, nunca lo había hecho. Sí, en la mañana doy gracias, me levanto, me persino, le encomiendo el día. Pero lo que no estaba haciendo era directamente y concretamente otorgarle a Jesús el control de su lengua, para que pudiera tener esta victoria día tras día. Yo le decía: no pasa nada, convive con ellos. Si ellos usan las groserías, tú no. Si ellos usan doble sentido, quédate ahí. Pues ni modo que te vayas de trabajar, ni modo que dejes el área de trabajo porque ellos están diciendo groserías y están diciendo malas palabras. Y además ahí es donde tienes que dar testimonio. Tú contéstales con una sonrisa, di algunas palabras. Lo que no quieras contestar no lo contestes, pero utiliza bien tu lenguaje. Y yo te pregunto, de esa manera vas a dar más testimonio, porque lo que le dolía era que esa gente sabía que él era servidor. Lo que le dolía es que sus compañeros sabían que él iba a la iglesia, entonces no estaba dando un buen testimonio. El pecado del miedo. Este hombre estaba cometiendo un pecado, tenía temor de quedar mal con sus compañeros de trabajo. Jesucristo es el Señor, y entonces si queremos la corona de la santidad, para que nadie nos arrebate nuestra corona de vivir en la santidad de Cristo, necesitamos en la vida cotidiana ir de victoria en victoria, lograr derrotar el pecado que nos aleja de Dios. Por eso la lucha debe ser constante. Debemos conocer bien al enemigo, cuál es nuestra debilidad y cuáles son nuestras fortalezas. El Señor dice: yo te conozco y sé que eres constante, has guardado mis palabras. Por eso cuando el papá no ha declarado a Jesús Señor de sus finanzas, cuando Jesucristo no tiene la autoridad y el control en algún área de nuestra vida, por ahí el enemigo te debilita, y ahí tienes una derrota, y ahí puedes caer, y ahí puedes, como nosotros decimos, el enemigo nos mete gol, ¿verdad? O hace una anotación en contra nuestra. Por eso necesitamos ir de victoria en victoria. La realidad es que hay campos de batalla que son más difíciles. Sabemos bien que Dios nos abre puertas para que ahí se manifieste su señoría. Les decía en el Evangelio de San Marcos, Jesús se topa con un sordomudo. ¿Y cómo lo cura? Jesús se para frente a él, dice la palabra que oró por él y después le puso saliva en su lengua. Y luego le metió los dedos en los y le dijo: Efetá, ábrete. Y el sordo habló y escuchó, ¿sí o no? Era sordomudo. Jesús tiene autoridad, por eso le llamaban el Señor. Ahí está el Señor. Y Jesús les dice: ustedes me llaman el Señor, y tienen razón, yo soy el Señor. El Señor de Jesús significa que toma autoridad y control en algún área de nuestra vida. Miren San Pablo. Ahora vamos a leer a San Pablo. San Pablo tiene varias cartas donde expresa precisamente lo que significa el batallar y el pelear la buena batalla en Cristo. Una de las cosas más difíciles, y así lo creo yo, con mi experiencia con familias de adictos. Ciertamente muchas familias están perdiendo la guerra y la batalla contra las adicciones. Están perdiendo y no están en victoria. Y en vez de la corona de la santidad, tienen la tristeza y el dolor de vivir en medio de una adicción, con un hijo o una hija. Y yo me he dado cuenta precisamente que importante es retomar la victoria en Cristo a través del control y la autoridad que le tenemos que dar a Jesús, y tomar nosotros también esa autoridad. Cuando el papá tiene miedo de confrontar a su hijo, cuando la mamá no toma autoridad sobre la situación de su hijo o de su hija, Jesucristo nos va a dar la victoria en la medida en que lo declaremos Señor de nuestras vidas. Que tome autoridad sobre mi corazón para que mis decisiones, ¿sí?, tengan la firmeza para decir hasta aquí, no más. Y que Jesucristo te dé el valor para que tengas esa victoria ante el enemigo. El pecado nos aleja de Dios. Todo lo que nos aleja de Dios es el pecado. En este sentido, aquello que me hace sufrir a mí o hace sufrir a los demás. Lo que me va a alejar de la gracia, del amor de Dios, es el pecado. Yo siempre lo digo de esta manera. Imagínense la lluvia. ¿Cuántos de ustedes disfrutan la lluvia?
Bueno, porque no todo el mundo la disfruta. Una ocasión estaba en la ciudad de Puebla predicando, en un tiempo como este, de julio y agosto. Allá no hace tanto calor, pero más o menos. Estábamos en un auditorio, había como unas 3,000 personas. Entonces el domingo por la tarde no habían prendido los abanicos y había calor. Para mí estaba bien, yo venía de Mexicali, imagínense, con 110, 108. Y en Puebla estábamos como a 90. Entonces como a las 4 de la tarde que terminamos la misa, la gente salió y estaba cayendo un chubasco, una tormenta preciosa. Entonces la gente estaba afuera del auditorio, en los pasillos, y no se querían ir porque se mojaban. Y entonces cuando yo salgo y veo esa lluvia, le doy la Biblia a uno de mis compañeros, ahí le digo, deténgame la hermana, y me meto al patio y la gente se me queda viendo. Y entonces ahí en medio de la lluvia le decía a la gente, vénganse. La gente, no, vénganse a mojar. No. Sacatones, por eso me gustaba. Y yo parecía un loquito ahí en el agua, ¿no? Y yo les hago ver esto porque cuando yo no me quiero mojar tengo dos opciones: o me quedo abajo de un techo para no mojarme, o no me acerco a la lluvia, o la otra, abro un paraguas. Y si abro el paraguas, pues no me mojo, nada más me salpico. Y eso es precisamente lo que hace el pecado. Cuando tú y yo no le hemos entregado alguna área de nuestra vida a Jesús como Señor de nuestras vidas, cuando realmente no le hemos dicho a Jesús, toma control y autoridad de esta parte de mí que me está dañando, que me está llevando a pecar con la lengua, con los ojos, con el corazón, con el cuerpo. Cuando algo de mí no está en el señorío de Jesús, entonces yo voy a caer en ese pecado y lo que voy a hacer es abrir un paraguas, y entonces la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo a veces no van a caer sobre mí porque tengo abierto el paraguas. Y entonces ese pecado no permite que la gracia pase. No me estoy bañando en el agua del Espíritu. O me meto abajo de un techo y entonces ya no permito eso. Cuando tú te metes abajo de un techo es precisamente ese momento del pecado en el que no te quieres mover de ahí. Cuando estás en la soberbia, una persona que vive de la soberbia. En una ocasión vino una familia y me dice, padre, ayúdenos, no sabemos qué hacer. Yo pensé que se trataba de un problema de drogas. Y no. Resulta que por años habían batallado porque el papá pues tenía un carácter fuerte, pero además era soberbio. Y eso significa que no pedía ayuda, no reconocía sus errores, siempre quería tener la razón. Nadie de esos papás vinieron hoy aquí, ¿verdad? No hay de esos papás ni esas mamás. No. Cuando usted y yo vivimos en un pecado capital, que son 7: la soberbia, la envidia, la avaricia, la ira, la gula, la pereza, la envidia. Cuando uno de estos pecados está tomando control de nuestra vida, afectamos la vida familiar, le robamos la alegría y la paz a los demás. Estamos quitándole la corona a Dios, no estamos viviendo en santidad. Estamos afectando a los niños, porque los niños le tenían miedo, no se le acercaban, ni el perro se le acercaba siquiera. Entonces necesitamos reconocer que podemos tener derrotas en la vida familiar cuando hay un pecado que no nos permita recibir los dones y las gracias del Espíritu para bien de la familia. Por eso es bien importante preguntarnos, ¿voy de derrota en derrota o de victoria en victoria? La única manera de tener una victoria en la vida espiritual es Jesús como Señor de nuestras vidas. El señorío de Jesús significa que tome control y autoridad de aquello que me está dañando. Y entonces yo le decía a la familia, vamos a orar para que el Espíritu Santo se derrame sobre tu esposo, sobre el papá. ¿Y qué es lo contrario de la soberbia? La humildad. Yo les decía, ¿ya están pidiendo por la humildad? ¿Le han pedido al Espíritu Santo el don de la humildad? ¿La gracia de la humildad? No, padre, nomás nos quejamos. Oh, pues usted hace eso también, nomás se queja, ¿no? Para obtener una victoria en Cristo Jesús tenemos que ser inteligentes, tener el don de la sabiduría, el don del entendimiento. Y entonces en Cristo podemos orar. Yo les decía, vamos a orar para que el Espíritu derrame sobre tu esposo, el papá de los muchachos, ¿sí? La gracia o el don de la humildad. Y entonces dejarse tanto de quejar. Yo sé que es difícil, no es nada fácil porque la situación se ve vuelto muy conflictiva. Y no estoy hablando que había un problema de drogas. Por eso el enemigo nos va a arrebatar la victoria y la corona de la santidad si nosotros no tenemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer más a Jesús. El Espíritu Santo también nos va a ayudar a confrontarnos con el pecado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad,
confrontará a los demás en lo que es la cuestión del pecado, del juicio y del mundo. El pecado es que no me han aceptado a mí como el Señor, como su Salvador. Y por eso en la vida familiar tenemos que preguntarnos en este momento, ¿estamos viviendo en derrota? ¿Hay algo de ti que no estás pudiendo vencer? Se me acerca un joven en una ocasión, en un pasillo, acabó de dar una charla y había hablado sobre los pecados en la vida familiar como enemigos de la vida de la familia. Acababa de dar esa conferencia sobre los enemigos de la familia, los enemigos que pueden destruir la familia, y hablé de los 7 pecados capitales, que son muy palpables a veces, porque cuando alguien en la familia es perezoso, no quiere ayudar, no quiere compartir, no quiere recoger el cuarto, es desobediente, cuando la soberbia en un niño se mete y no quiere obedecer, no quiere ayudar a sus hermanitos. En la vida familiar podemos tener derrotas y se nos puede ir la corona, la victoria, porque a veces no declaramos a Jesús como el Señor de esa familia, el Señor en esa área de nuestra vida. Y entonces este joven estaba teniendo problemas serios con la situación de la pornografía en el internet y en el celular. Me decía, padre, ¿qué hago? Me confieso cada semana, le quiero echar ganas, pero me cuesta trabajo, vuelvo a caer, mis papás ya se dieron cuenta, me está causando muchos problemas. Yo escuchaba al joven del pasillo, yo iba con un café, íbamos caminando, y yo lo estaba escuchando, me dio mucha compasión. Un joven que conocía a Jesús. Entonces nos paramos a medio pasillo, me le quedé mirando y le hice esta pregunta. Le miré a los ojos y le dije, ¿Jesús es el Señor de tu vida? Sí. ¿Ya lo declaraste Señor y dueño de tu sexualidad? ¿Le has dado autoridad sobre tu sexualidad, sobre tu mirada? Y se me quedó mirando así como diciendo, ¿de qué me está hablando? Y entonces le dije, muy bien, si quieres vencer esta situación, porque hoy día es un problema serio hasta con los adolescentes. ¿Cuántas veces en el celular, cuando no tenemos autoridad sobre ese celular, este aparatito digital que nos está robando la convivencia? Mire, vamos de derrota en derrota. Estamos perdiendo la corona de la vida familiar en cuanto a santidad, porque hemos dejado que un aparatito digital que es importante, que es valioso, que nos da mucha información, que nos ayuda a comunicarnos, que tiene cosas muy interesantes, también nos está robando la paz. Por eso, si no declaramos a Jesús como Señor y dueño de nuestros aparatos digitales, si no declaramos a Cristo como el Señor que tiene autoridad sobre ese aparatito, porque ahora todo el mundo anda así, ¿sí o no? Y acá, donde quiera lo trae. Entonces, en una vida familiar donde Jesucristo no es el Señor y tiene autoridad sobre esto, vamos a tener derrotas y nos vamos a ir perdiendo la corona, vamos a ir de derrota en derrota y no vamos a ser campeones, no vamos a vencer, porque no le estamos dando control y autoridad. Más bien el que tiene el control y la autoridad es el aparato. Y díganme, si no, quítenselo al niño y verán. Reprendan, castiguen a los adolescentes, quítenles el celular. ¿Cómo se ponen? Se ponen como león rugientes buscando a quién devorar. Todo eso menos, todo menos eso. Dime lo que quieras, ponme a lavar los platos, pero no me quites el celular. ¿Sí o no? La vida familiar es también un campo de batalla. El enemigo sabe cómo meterse. Por eso necesitamos la autoridad de Jesucristo como el Señor que somete a todos. Y bien, yo le decía al muchachito, porque estamos hablando del muchachito del celular, no crean que ya se me fue la onda, Digo, a veces se me va el avión, y luego lo alcanzo. Y entonces yo le dije, bueno, yo te voy a invitar. ¿Alguna vez has intentado esto? Haz esta oración, le dice, Señor, yo quiero que tú tengas el control y autoridad sobre mi vida y sobre esta situación. Pero hay que hacer lo que nos toca. Jesús es el Señor y tiene autoridad, pero a mí me toca obedecer. Él me abre la puerta, pero yo debo cumplir sus mandamientos. Yo le dije, muy bien, lo único que te voy a invitar es, como no has podido, te voy a dar la siguiente receta. Cómprate un telefoncito más chiquito que no tenga internet. Le cambias el chip y por un mes, nada más para que recibas llamadas, hagas llamadas y mensajes de texto. Abrió los ojos así como tú comprenderás ahorita. Se me quedó mirando como diciendo, por un mes. ¿Cuánto tiempo tienes en el pecado? Agachó la cabeza otra vez. No tenía un mes en este pecado. Tenía mucho tiempo batallando con este problema, la pornografía en el celular. Entonces le dije, tienes que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Tienes que decirle a Jesús, yo te entrego mi celular. Toma autoridad sobre este medio, que puede ser muy bueno, pero que me está quitando la corona, la victoria, que voy de derrota en derrota,
que me va llevando de un pecado a otro, porque este es el problema. ¿Cómo se forman las cadenas? Una cadena de esas que son comunes de fierro, ¿cómo son? Son eslabón por eslabón. Esas argollitas se llaman eslabones, argollita por argollita. Entonces una cadena se va haciendo más larga de acuerdo a cada eslabón. El pecado es eso. Cuando el pecado va creciendo, un pecado te lleva a otro pecado. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que confrontar con el pecado en Cristo Jesús. El Espíritu de Dios nos tiene que dar entendimiento para saber cuál es el pecado que me está dañando. Él viene a revelarte ese pecado, te lo hace ver, para que en Cristo te declares realmente vencedor. Si no tienes claridad del pecado, ¿cómo lo vas a enfrentar? Yo le decía a este muchacho, ok, si te derrotas y declaras a Jesús como el Señor de tus ojos, el Señor de tu aparato, y se lo entregas por un mes, las cosas van a cambiar. ¿De verdad quieres vencer? Sí, Padre. Entonces sigue lo que te estoy pidiendo. Y fíjate lo que vas a hacer. Cuando pase el mes, ya que hayas cambiado el chip, la próxima vez cuando ya sea el mes y regreses a tu celular normal que tiene internet, primero que nada, ponle en la pantalla una imagen de Jesús, para cuando tú lo abras, tengas una imagen de Jesús. Y dos, cuando te llegue la tentación, ¿sí?, invoca el nombre de Jesús y abre la pantalla. Y de esa manera tendrás la fuerza, porque en Cristo todo es posible. En Él somos más que victoriosos. Amén, dan un aplauso. En Cristo somos más que victoriosos, y en Cristo vamos a ir paso a paso para ganar la corona. No podemos llegar al campeonato si no vencemos a todos los enemigos, ¿no? En un campeonato de fútbol te enfrentas como a 20 equipos y todos son distintos, ¿sí o no? Y entonces es lo mismo. Para la vida espiritual tienes que ir enfrentando una cosa y luego otra, una situación, otro pecado. Necesitamos estar alertas para saber realmente qué es lo que me toca vencer, qué es el pecado que en este momento está distrayendo mi vida. Vemos a Jesús con esa autoridad. Jesús es el Señor. Se le sometían hasta los demonios. Tenía autoridad sobre la enfermedad. Por ejemplo, ahí está con la suegra de Pedro. Levante la mano las que son suegras. Linda la suegra, un aplauso a todas las suegras. Qué bueno. Por eso Jesús la sanó, Jesús llega a la casa de Pedro, Jesús es el Señor. Le dicen que la suegra de Pedro está en cama. Y entonces me imagino que Pedro le volteó a ver a Jesús y le dijo: que se quede. Pero Jesús nos quiere a todos de pie, nos quiere victoriosos. Y entonces dice la palabra que Jesús se acercó a la suegra de Pedro, le tomó la mano, ¿sí?, y oró por ella, y la fiebre desapareció. Jesús tiene autoridad para echar fuera de nosotros cualquier fiebre. Pero miren lo interesante, después de que le quitó la fiebre, que dice la palabra, que la señora se levantó y dijo: ahora sí, sírvanme de comer, ¿no? Ahora sí, tú ponte a lavar los trastes y tú limpia, ¿no? La suegra dijo: haz y haz, así como unas mamás comprenderán. No, ¿qué hizo? Después de que fue liberada la fiebre, se puso a servir a los, y sobre todo ¿a quién? A Jesús. Cuando tú vives bajo la autoridad de Jesucristo, cuando Jesús toma control y autoridad de alguna área de tu vida en la que has estado sometido en el pecado, cuando has caído en la mentira, en la desobediencia, en el engaño, y entonces cuando tú realmente reconoces ese pecado y le dices a Jesús que tome control y autoridad de tu vida, vas a tener una victoria día a día, porque esto es de día a día. Los adictos tienen un lema muy interesante: solo por hoy y por mí. Porque realmente para ellos es bien frustrante pensar en todos los años que le quedan de frente, enfrentar esta enfermedad de por vida, esta situación que los ha atado. Cuando hay una adicción al alcohol, a las drogas u otras cosas, pero déjame decirte que hoy muchas familias sí están preocupados de que sus hijos o sus hijas o en casa no haya este problema del alcoholismo, la drogadicción. Pero déjame decirte algo: en los últimos 8 o 10 años yo he estado dando conferencias y pláticas sobre otras adicciones que se llaman adicciones primarias. Son aquellas que aparecen por primera vez antes que el alcohol y las drogas. Y ahorita ciertamente hay hogares que están siendo atacados, destruidos por estas adicciones, y no solamente alcohol y drogas. Estas adicciones que están robándole la tranquilidad y la alegría a la familia. Son adicciones que ya están entrando en los hogares. Una de ellas son las redes sociales. Una de ellas es eso. Algo que puede ser tan maravilloso, que puede ayudarnos a encontrar caminos, información, disfrutar, convivir. Pero cuando no se pone control y autoridad,
Cuando no se ponen reglas ni límites, entonces eso sobrepasa y se convierte en una derrota para la familia. La señora llega y me dice: padre, ya no sé qué hacer con estos niños. Todo el día andan con el celular, ya no me hacen caso, ya no quieren hacer su tarea. Padre, estoy desesperada, me ando jalando los cabellos. Es que todo para acá, ya ni me hacen caso, nomás andan viendo el aparatito. Y yo me le quedo viendo a la señora y le digo: ¿y quién se los compró? Y empieza como la chilindrina: ajá. Pues ¿quién se los compró? Y ahora sí que dice: pues yo. Sí. Pero el problema es que cuando se los compró, cuando le compraron el celular, que a veces hay que saber a qué edad es lo más indicado. Hay cierta edad en que los niños o adolescentes no deberían de tener celular, de acuerdo a la situación que estén viviendo. Pero bueno, eso hay que orarlo y pedirle a Jesús en su autoridad y señorío: ¿será el momento de que este niño tenga un celular con ciertas características o no? Y bueno, entonces yo le dije a la señora: usted se los compró, pero no le puso las reglas. No les dijo: hasta aquí, hasta esta hora, hasta este lugar. Y entonces oré por ella al Espíritu Santo para que tomara control y autoridad. Y dígale: declare a su familia bajo el poder de Jesucristo. Declare a sus hijos bajo el poder de Jesús. Entréguele a sus hijos esta autoridad a Dios para que tome autoridad en usted. Y entonces ya le dije qué horarios, le sugerí en qué momentos sí, en qué momentos no. Claro, los hijos me iban a odiar después, ¿verdad? No le hace. ¿Qué cosas tan dolorosas en una familia cuando dejamos que una adicción se esté metiendo? Por ejemplo, ahorita en Mexicali es un problema, no sé aquí, lo he sabido en otros lugares. La ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? El problema de los casinos y las apuestas. ¿Ve? Vamos de derrota en derrota. En Mexicali hace 10 años nomás había un casino. Pregúntenme cuántos hay ahorita. Hay más de 8. Y ya se están dando los casos. Llaman a Casa de Esperanza y me buscan para decirme: padre, ¿qué hacer? Estamos perdiendo la casa, estamos perdiendo los negocios, ya no tenemos dinero, mi esposo ya tiene todo embargado, las tarjetas de crédito, mis hijos ya no tienen para la escuela. ¿Por qué? Porque el varón, o a veces hasta la esposa, miren, una ocasión a la señora, la mandaron llamar y le dijeron: esta es la segunda vez que deja a sus hijos olvidados en la escuela, la próxima vez le vamos a echar al DIF. ¿Dónde estaba la señora? ¿Andaba usted también ahí? Como dijo que en el casino, pensé que la había visto. Sí, andaba en el casino y se le olvidaron sus hijos. ¿Ven cómo algo nos va atrayendo, nos va atando? Por eso yo también tengo que decirle a Jesús que sea el Señor de mis diversiones. El señorío de Jesús significa que le doy autoridad a Jesús de tomar control sobre mis diversiones, sobre mi economía, sobre mi cartera. Cuando declaro a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, le permito a Él que tome control y autoridad de lo que a veces yo puedo perder el control. Y entonces voy a perder la corona de la gracia, la corona de la santidad, de vivir un cristianismo como a Dios le agrada. Y esto en la vida familiar es un reto. Necesitamos familias donde Jesús tome control y autoridad de la manera en la que conviven, de la manera en la que comparten. Escuchemos a Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, que es un obispo que él instituyó para esta comunidad, que lo dejó al frente, y le recuerda cosas importantes. Y Pablo se pone como ejemplo también. Escuchen. Dice: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y de muertos, juez de vivos y de muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo: predica la palabra a tiempo y a destiempo, rebatiendo y reprendiendo y aconsejando. Versículo 5, dice Pablo: por eso debes estar siempre alerta. ¿Cómo? Alerta. Necesitamos estar alertas. Cuando el señorío de Jesús, cuando Jesús es mi Señor, tengo que estar al pendiente en dónde tengo que actuar, en dónde lo voy a reconocer. ¿Qué me está afectando? ¿Qué me está robando la libertad? ¿Qué me está atando? En Cristo Jesús tenemos que estar alertas para que ese pecado no te robe la convivencia con tu familia, no te quite la paz. Hay mamás que también son adictas a la limpieza antes de que se me olvide, porque no se me olvida. Yo no estoy diciendo que no limpien, pero hay señoras que de repente limpian de más, ¿sí o no? Y luego la hija le ayuda y dice: no lo hizo bien, lo hago yo, ¿sí o no? Y entonces la hija dice: bueno, entonces ya no le voy a ayudar, que acabo ya siempre limpia. A lo que me refiero es que he tratado personas, señoras, que han venido a hablar conmigo porque sus hijos están bien enojados porque ella reconoció ya que tiene este problema de es adicta a la limpieza, a todas horas en la madrugada, no convive con su esposo, no convive con sus hijos, porque siempre está limpiando. Esa señora no vinieron hoy, ¿verdad?
Dejaron un cochinero en su casa esta mañana, ¿no es cierto? Ah, no, sí limpiaron. Es que la victoria en Cristo es en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que reconocer que Cristo quiere estar con nosotros en todas las áreas de nuestra persona, en tu convivencia con tus hermanos. Cuando vas al cine, por ejemplo, una persona que Jesucristo es el Señor de su vida, cuando va a ir al cine, elige la película adecuada, no la que le va a dañar, no la que le va a afectar su espíritu. Tenemos que saber elegir películas. Miren, le platico. A mí me ayudan jóvenes adictos en recuperación, me ayudan a servir en el centro de rehabilitación. Entonces, cuando termina la rehabilitación, a veces los compenso llevándolos a comer o llevándolos a dar una vuelta. Y una vez me dijeron, padre, vamos al cine. Y bueno, yo de vez en cuando, alguna vez me gusta ir, pero bueno, vamos. Y había una película ahí que era de comedia, de un artista que yo conozco que me agrada, pero en las últimas yo había visto como que se estaba saliendo de la línea, ¿no? Demasiada sexualización, muy sensual. Entonces, era la que escogieron ellos. Yo quería escoger otra sobre aventura. Y ahí vamos, eran ellos tres y yo. Estábamos entonces, empieza la película y en los primeros 10 minutos no se miraba otra cosa más que eso, puro sensualismo. Y entonces les dije, ¿se quedan o se van? Y se me quedaron viendo. ¿Se va a salir, padre? Sí, esta película no me gusta y no nos va a ayudar. Ah, está bueno. Me levanto y ahí vienen atrás de mí. Y cuando salimos al pasillo estaba la película que yo quería ver, que era de aventura muy sana, y que me meto y ahí van atrás de mí. Nos vamos a meter a esta para sí, métanse, vénganse. ¿Sí? Y era una película muy sana, muy bonita, de aventura, de las montañas, muy padre. Y entonces al final me dijeron, padre, de verdad no creímos que se fuera a salir. Cuando nos dijo, se quedan, nos van, pensé que estaban bromeando. No, yo tengo que cuidar mis ojos. Yo soy responsable de mi corona de santidad. Cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas, tomamos autoridad y control y tenemos que proteger a los demás. Jesucristo es el Señor y tenemos que tener victoria. El pecado nos puede arrastrar a una derrota. El enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y por eso en Cristo tenemos que ser más que vencedores. Un aplauso a Jesucristo. En Él somos más que vencedores. Amén. Y el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para tomar decisiones. Un joven que no invoca al Espíritu Santo, un adolescente que no hace que Jesús sea el Señor de su vida, comete errores, se va a juntar con jóvenes que no son adecuados para él. Claro, esa es la realidad. Necesitamos tomar control y autoridad. Vuelvo a la lectura. Versículo 5. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Levanten la mano los que tienen dificultades en la vida diaria. La señora levantó las dos manos. Vaya, entonces que tiene muchas dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Dedícate a tu trabajo de esposa. Dedícate a tu trabajo de esposo. Dedícate a tu trabajo de hijo. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? ¿Cuál es la responsabilidad de los niños y de los adolescentes en casa? Todos dicen, estudiar. Sí, pero algo más. ¿No más estudiar? No. Ayudar en la casa, obedecer a sus padres, desgreñar a sus hermanos, pelearse con los hermanos. ¿Sí o no? ¿Se desgreñan o no? Claro. Para tener una victoria bajo la unción del Espíritu es Cristo, Señor de nuestras familias. Hay dificultades en la vida familiar todos los días. Esa es la realidad. No es fácil mantenerse en sobriedad. Para mis muchachos no es nada fácil. Todos los días es una lucha constante. Para un adicto en recuperación, todos los días es difícil. Pero también piensen en esto. Yo a veces les digo a los adictos, tú te quejas en tu recuperación que vas a batallar y que está bien difícil la situación. Y estoy de acuerdo contigo. Pero te voy a hablar de los diabéticos. No levanten la mano, pero sé que aquí tienen algunos problemas con diabetes, ¿no? Por cierto, se tomó su medicamento esta mañana. Y luego al rato le va a dar ahí un soponcio. Yo le digo, piensa en los diabéticos. Mira la lucha que tienen. La derrota o la victoria va a depender de una mala decisión o de una buena decisión. Si el diabético quiere mantener sus niveles de azúcar estables, tiene que pelear la buena batalla 3 veces al día mínimo. ¿En dónde? En la mesa, en la comida, en los momentos más placenteros. El diabético se enfrenta a esa situación. Y esto es algo difícil para él. Yo le digo, tú, pues difícilmente te la vas a encontrar en la mesa. A lo mejor en el baño cuando vayas al trabajo, en la calle. Sí, ahí está la droga en todas partes. Pero el diabético tiene que pelear eso todos los días, mínimo 3 veces, y sobre todo en su propia casa y en su propia mesa. Si elige mal, ¿qué pasa con los niveles de azúcar?
Y luego más insulina. Y ¿sí o no? Y me aviento otra pastillita. Y empiezan a jugar con el medicamento, ¿sí o no? Sí. Vivir el señorío de Jesús es en eso también. Una vez le puse una regañada a una señora, bien católica, iba a misa todos los días, estaba en un grupo y diabética. Pregúnteme si se tomaba las medicinas bien. Por andar en las cosas del Señor, descuidaba su alimentación. Por andar en las cosas del Señor, descuidaba sus medicamentos. Y yo le dije, usted está al revés. Se está enfermando. Declare a Jesús como el Señor de su salud. Que tome autoridad y control sobre su distracción, para que usted pueda tener más salud, porque sus hijos la necesitan, su esposo la necesita, ¿sí? El padre también la necesita en la iglesia, pero usted se muere, agarra otra ya, ¿sí o no? Pone a otra servidora o no. Pero su esposo, bueno, depende, va a decir, pues, qué bueno, ¿no? Pero no. Pero los hijos, ¿sí o no? Tenemos que tener la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Yo estoy convencido de que muchas de las veces cuando el papá, la mamá, el hijo, los que nos decimos cristianos, que estamos caminando en la iglesia, tenemos que preguntarnos en este momento de nuestra vida personal y familiar, en este momento de tu historia, si eres viuda, separada, si ya llegaste a los 70 años en tu vejez, en lo que estés viviendo, ¿Jesucristo es el Señor? Hemos enseñado a los niños de que Jesucristo sea el Señor de sus vidas, que tome control y autoridad de esa área de su persona, donde estamos teniendo esa debilidad, esa derrota constante, que está en peligro la corona de la santidad. Miren a Pablo, vean a Pablo lo que dice, esto es importante. Para Pablo no fue nada fácil. Pregunto, ¿han leído la vida de San Pablo? ¿Cómo le fue? Azotes, ¿sí o no? Cárceles. De hecho, algunas de las cartas las escribe desde la cárcel. Y él sigue diciendo, para mí la vida no es nada, para mí Cristo es la vida y la muerte una ganancia. Y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Miren el amor de Jesús en Pablo. No es fácil. No es fácil cuando de repente tú tienes que tomar una decisión y no se lo preguntas a Jesús. En cuanto a economía, en cuanto a relaciones, en cuanto a amigos. Es bien difícil. Conocí una jovencita entregada al Señor, llena de Dios, que en su momento tuvo que tomar decisiones y puso en peligro la corona de la santidad y sus victorias, porque estaba llegando a los 30 y no había tenido novio, no se estaba casando, empezó a tener dificultades. De repente apareció un varón por ahí, divorciado, mi hijo, y la empezó a conquistar. Y qué triste, ella abandonó el ministerio, abandonó las cosas de Dios. Como al año que andaba con ese muchacho me busca, desesperada porque había dejado la misa, había dejado la comunión, había dejado la confesión. Y lo único que le dije, hija, es muy simple: Jesús es el Señor de tu vida o Él. Se quedó callado. El problema no es tener un novio, el problema no es que tengas tu esposa, el problema no es que te guste el deporte o que tengas un celular. El problema es que el Espíritu Santo nos tiene que iluminar para darnos cuenta de que Jesucristo tiene que ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Quien nos inspira a darnos cuenta quién está tomando autoridad y control en tu vida es el Espíritu. Y el Espíritu te va a decir, no es Jesús. Yo le dije a esta pobre niña, no has dejado que Jesús tome control de tu vida. No pusiste a Jesús como el Señor de este noviazgo. Y por eso ahora estás en esta crisis. Y por eso ahora ya no quieres acercarte. Y le está costando trabajo salir de esa situación. Una muchacha que había estado trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque de repente hay áreas de nuestra vida que son débiles y que son muy naturales y que tenemos la necesidad de llenarlas. Ella tenía la necesidad de tener un novio, pero decidió mal, porque no oró a Jesús. No le preguntó si este era el muchacho que necesitaba. Eso pasa en la vida familiar. Por eso necesitamos preguntarnos, como San Pablo, ¿realmente estamos peleando la buena batalla? Versículo 7. Miren lo que dice: en cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida, dice Pablo. Ya me voy a ir. Estaba en la cárcel, iba a ser condenado a muerte. Versículo 7. He combatido el buen combate. ¿Qué ha combatido? Y un combate es una pelea. Hay que pelear. Hay que pelear para defender la familia. Hay que pelear para defender tu cuerpo. Hay que pelear para defender tu gracia, tu santidad. Tienes que pelear para defender tu dignidad de mujer. Tienes que pelear para defender tu ser de cristiano.
para que no te arrebaten la corona. Dice Pablo, he guardado lo que me han confiado, voy a terminar mi carrera, solo me queda recibir la corona de toda vida santa. ¿La qué? La corona de toda vida santa, con la que me permitirá aquel día el Señor llegar a la gloria eterna. Palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, dejen sus cosas ahí. Tu victoria, mi victoria, tu corona, mi corona es Jesucristo. Y quien nos ayuda a obtener la victoria es el Espíritu de Dios. Pero tú necesitas tu esfuerzo. A ti te toca doblar rodillas. A ti te toca hablar con tu niño. Mire, es interesante. Salgo a dar una misa ahí en Mexicali, en un verano. Afuera, el padre acostumbra a salir. Hay un techito y un calorón y un solazo. Y se me acerca una señora con una niña de 9 años y me dice: padre, ore por mi niña, porque no puede dormir en las noches. Se asusta, quiere que yo esté ahí toda la noche y yo no puedo, me estoy desvelando, padre. Y entonces me le quedo viendo a la niña y el Espíritu me da una palabra de películas de terror. Me viene esa palabra. Le digo a la niña: hija, ¿tú has visto películas de terror? Por eso no duermes. Y yo te pregunto: ¿y tu mamá sabe que ves las películas? Entonces vamos a orar por tu mamá, porque tu mamá no sé qué tiene en la cabeza.